Quería contarles sobre una nueva colección que sacó la editorial Cactus vinculada al mundo animal que a mí me pareció apasionante. Tenemos, por ejemplo, el libro de las larvas de María Oncilio. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Una especie de enciclopedia que está en orden alfabético con historias muy divertidas y diversas sobre el mundo animal, escritas por esta historiadora de la ciencia belga Vinciane Desprez. Y después tenemos El sentido artístico de los animales de Etienne Souriau, que es el que quiero extenderme un poco más porque es el que leí y es un libro que me pareció absolutamente fascinante y recomendable. Está lleno de imágenes que ilustran lo que el autor va contando en el recorrido que hace. Él se pregunta acerca de la cualidad artística de las actividades realizadas por los animales y se refuta y se responde a la vez, ¿no? Uno de los pensamientos que a mí me pareció más interesantes de esta publicación pasa por analizar cómo minimizamos cuestiones animales y les restamos calidad artística por el hecho de que se trata de patrones heredados que se pasan y se repiten de generación en generación, como la forma de hacer los nidos según la especie de ave que se trate, o los nidos de las telas de las arañas, las danzas de cortejo, cómo se defienden ante otros animales, cómo actúan. No necesariamente hay innovación en esas prácticas. Y el autor se propone pensar y preguntarse si el arte necesariamente es definido por la originalidad, como una expresión única. Porque si observamos el arte como realmente se manifiesta en la vida cotidiana, entonces sería ridícula la pretensión de afirmar que todo es innovación absoluta o originalidad, porque no es así. Se pregunta si realmente eso pasará 3 o 4 veces como mucho por siglo, donde hay como una renovación absoluta del pensamiento, porque además estaríamos aceptando entonces, por ejemplo, que Bach, que es el compositor que creó las piezas, es el único artista y no así los músicos que desde hace siglos vienen ejecutando esas obras año tras año, incluso cientos de veces en la vida de cada músico. Eso le quitaría entidad artística a los intérpretes. Algo parecido pasaría con los actores, por ejemplo, ¿no? Además, los límites del arte son bastante escurridizos, entonces cada forma de arte, por debajo de las manifestaciones así más elevadas, tiene muchas formas de manifestaciones diversas y más humildes también, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura tenemos un arquitecto mega famoso que construye un palacio. Pero después tenemos un arquitecto que hace una casita al lado del mar. Tenemos un maestro albañil que construye una casa en un pueblo. Entonces, ¿qué tan lejos estamos del hornero y de los pájaros que construyen sus propios nidos, que son a veces muy elaborados y que exceden muchísimo lo meramente funcional? Porque en algunos casos le ponen mucho esmero, ¿no?, a la decoración y a los cantos también, por ejemplo, que producen las aves. En escultura tenemos a Rodin haciendo un busto fabuloso de Balzac, pero después también en la vida cotidiana hay personas que tallan en cáscara de nueces, en jabones. Entonces, ¿qué impide entonces llegar hasta la avispa alfarera que modela unos jarrones increíbles en arcilla con su propia saliva y sigue como restaurándolo hasta que lo considera perfecto? Lo que dice Souriau es que no hay que hacer antropomorfismo cuando observamos a los animales, pero a veces no viene mal aplicar un poco de zoomorfismo al observar a los hombres. Les recomiendo muchísimo este libro, El sentido artístico de los animales.